En este video vamos a hablar sobre el reflejo aquiliano, también conocido como el reflejo del tendón de Aquiles o del tendón calcáneo. Somos estudiantes de segundo año de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. Los integrantes son Rodrigo Camacho Mercado, Fabio Ochoa Caballero y mi persona, Ámbar Chávez Ruiz. El contenido que vamos a abordar en este video es la valoración clínica neurológica, el arco reflejo, donde identificaremos las vías periféricas aferentes y eferentes, el nivel de integración medular o troncular, el acto reflejo, la aplicación del reflejo en la clínica y las alteraciones del reflejo por exceso o por defecto. Antes de comenzar tenemos que saber qué es el arco reflejo. El arco reflejo es una respuesta rápida e involuntaria que sucede frente a un estímulo. En sí, es el camino que recorre el impulso nervioso para generar el acto reflejo. Es un conjunto de estructuras que está conformada por el receptor, la vía aferente o sensitiva, el centro integrador, la vía eferente o motora y el efector. El receptor es el que capta el estímulo. La vía aferente es la que transmite la información hacia el centro integrador. El centro integrador o nervioso es el que interpreta y elabora una respuesta adecuada. La vía eferente o motora es la que transmite la respuesta elaborada hacia el efector y el efector es el que efectúa la respuesta. Tenemos que saber también la clasificación de los reflejos, que se clasifican según el número de sinapsis, que pueden ser monosinápticos y polisinápticos. Los monosinápticos se conocen como bineuronales porque consta de una neurona sensitiva y de una neurona motora. Entre ellos tenemos el reflejo miotático o de estiramiento. En los polisinápticos se conoce como trineuronales porque constan de una neurona sensitiva, de una neurona intercalada y de una neurona motora. Entre ellos están los reflejos tendinosos, los reflejos dolorosos y los demás. Según la región donde se integra la información, pueden ser medulares o integrados en el tronco encefálico. Según el origen, pueden ser condicionados o incondicionados. Los condicionados, también llamados adquiridos, son los que sí necesitan del aprendizaje, y los incondicionados o innatos son los más comunes y no necesitan del aprendizaje. Según el receptor, se clasifican en esteroceptivos, propioceptivos e intraceptivos. Los esteroceptivos son los receptores que están ubicados en la periferia del organismo, como ser la piel. Los propioceptivos son tanto los receptor como el efector, que están ubicados en el mismo órgano, y los intraceptivos son los receptores que están ubicados en las vísceras. Según su clínica, se pueden clasificar en reflejos superficiales o mucosos, gracias a la mucosa, y los reflejos profundos u osteotendinosos, que se desarrollan en los tendones, músculos, articulaciones y huesos, gracias a la médula espinal. Entonces, el reflejo aquiliano es un reflejo monosináptico de tipo miotático o de estiramiento y osteotendinoso. Ahora revisaremos el reflejo aquiliano en sí. Primero se debe realizar el estímulo, que sería la percusión sobre el tendón de Aquiles, también denominado tendón calcáneo, mediante un martillo de reflejos u otro objeto que realice la misma función. En el punto número 2 tenemos al músculo tricesural, que está conformado por los músculos gastronemios, también llamados gemelos, y el músculo sóleo. Existen unos receptores de estiramiento denominados husos neuromusculares, que son los que se estiran. En el punto número 3, la vía aferente o sensorial, que lleva la información desde la periferia hacia el sistema nervioso central, en este caso la médula espinal, por medio de las fibras sensoriales propioceptivas de las ramas del nervio ciático, e ingresa por la primera neurona del ganglio espinal de la raíz posterior o dorsal de la sustancia gris medular. En el punto número 4 tenemos el centro integrador, donde se genera
y procesa la respuesta. En la médula espinal se encuentra a nivel de L5, S1, S2 y según otros autores S3. Una rama de esta fibra pasa a la raíz anterior de la sustancia gris medular y hace sinapsis con las motoneuronas anteriores, produciendo un potencial generador. En el punto número 5 tenemos la vía eferente o motora que lleva la respuesta desde la médula espinal hacia el efector, que es el músculo tricesural, por medio de las terminaciones axónicas que sale de la asta o raíz anterior de la sustancia gris medular y va hacia el punto número 6, donde se encuentra las fibras extrafusales inervando al músculo tricesural para producir o generar el potencial de acción muscular a nivel de la placa motora y así contraer el músculo y conducir a la extensión del pie, que sería el punto número 7. Cabe decir que este reflejo aquiliano es un reflejo muy rápido, por lo tanto se da en un lapso de tiempo muy corto. En la clínica neurológica, este reflejo aquiliano evalúa la médula espinal y los nervios de la parte más baja de la espalda. A continuación se explicará el acto reflejo. Bueno, continuando con lo que estaba hablando mi compañera, les hablaré acerca de lo que es sobre el centro integrador, que va a ser donde va a llegar toda la información. Se va a procesar y se va a generar como tal lo que conocemos como una respuesta. El centro integrador siempre se va a encontrar en el sistema nervioso central, que en este caso se va a encontrar a nivel medular. Cuando el uso muscular es estimulado, también va a estimular lo que conocemos como la fibra aferente, que va a ingresar por la raíz posterior dorsal del nervio espinal hacia la médula espinal, a nivel del segmento sacro 1, sacro 2 o incluso a sacro 3 y L5, que es según otros autores. Y de ahí una rama de la fibra se va a dirigir hasta el asta anterior de la sustancia gris de la médula espinal, donde va a hacer sinapsis con las motoneuronas anteriores alfa y va a generar una señal excitadora que va a viajar a través de las terminaciones axónicas. Posteriormente de la fibra alfa van a terminar lo que son, van a llegar a lo que son otras fibras extrafusales, y ahí es como va a ocurrir lo que es la excitación del músculo. Bueno, en cuanto a la aplicación clínica del reflejo alquiliano, vamos a proceder a revisarlo, ya que este se va a utilizar para la exploración y para la recaudación de la sensibilidad del reflejo mitótico. Aquí tenemos presentes a una pequeña paciente que nos va a ayudar a realizar este ejemplo. Ya, primero tiene que estar sentada y los pies tienen que encontrarse no apoyados al piso, tienen que estar sueltos y al aire, como podemos ver ahora. La espalda debe encontrarse en una posición recta. Y ahora vamos a pasar a realizar lo que es el reflejo alquiliano. ¿Ya? Aquí vamos a pasar a sujetar el pie. El pie tiene que estar suelto. Pasamos a sujetarlo, no muy fuerte, y damos pequeños golpes. O sea, damos pequeños golpes en lo que es el tendón alquiliano. Aquí, ¿ve? Pequeños, no muy fuertes, pequeños golpes al tendón alquiliano. Podemos ver que su pie se extiende. Podemos ver que se extiende, y esto es gracias a la percusión que estamos realizando en este tendón, gracias a lo que es el trabajo en conjunto con lo que son los músculos gastrocnemios y el músculo sóleo. Las rodillas ahora deben encontrarse en contacto con lo que es la silla, como lo estamos viendo aquí con nuestra paciente. Ya vamos a pasar a realizar lo que es la percusión de los tendones alquilianos. Algo que hay que destacar
es que los dos tienen que tener un reflejo bilateral. Con eso me refiero a que cuando golpee uno y golpee el otro, tiene que responder de la misma manera que esté golpeando a la otra pierna. Con eso nos referimos a bilateral. Ya. Y última, podemos notar que nuestra paciente se va a encontrar totalmente echada en la camilla, y para realizar la percusión vamos a pasar a flexionar lo que son las piernas, así como estamos viendo ahora. Exacto. La espalda tiene que encontrarse totalmente recta, sin ninguna curvatura. El paciente tiene que encontrarse relajado. Ahora pasamos a sujetar con nuestra mano lo que es el talón. Aquí, preferentemente la mano izquierda, para que tengamos una buena percusión. ¿Ya? Ahora pasamos a dar el pequeñito golpe o la percusión con lo que es el tendón aquiliano. ¿Ya? Como está viendo aquí. Pequeños, no muy fuertes. Aquí podemos notar que su pie se está extendiendo, se está estirando. Eso es gracias a lo que es el reflejo aquiliano, que se va a dar las respuestas a nivel del segmento S1 y S2, que van a pertenecer al nervio tibial. Eso es todo, muchas gracias por haber atendido y ahí corto. Alteraciones del reflejo por exceso o por defecto. Bueno, esto va a consistir en alteraciones reflejas. Estas van a alterar la sensibilidad, provocando un aumento, una disminución o la anulación completa de la sensibilidad con la que un organismo detecta lo que son los reflejos nerviosos. Podemos dividirlos en tres, que es la hiperreflexia, la hiporreflexia y la arreflexia, donde la hiporreflexia y la arreflexia lo voy a explicar conjuntamente, ya que la arreflexia es un paso a la hiporreflexia. Bueno, cabe aclarar que los estados de disminución de conciencia pueden dificultar el resto de esta exploración neurológica con respecto al reflejo aquiliano. Por ejemplo, en la escala de Glasgow se valora el estado de conciencia en tres categorías, que es la apertura ocular, las respuestas verbales y las respuestas motoras. Ahora, si el nivel de conciencia del paciente es aceptable, lo siguiente que se debe analizar es el estado mental del paciente de forma precoz para la exploración. Ahora, las respuestas provocadas por la exploración pueden clasificarse como, uno, ausentes, otra serían las presentes pero disminuidas, la tercera sería normales, la otra aumentados, no necesariamente patológicos, y por último los superactivos patológicos, que a menudo están relacionados con el clonus. Ahora, lo que es la hiperreflexia, se debe tener en claro que se puede observar en neonatos, es decir, en bebés recién nacidos, debido a que estos tienen un umbral menor para producir un reflejo nervioso a comparación de los niños y adultos. La hiperreflexia en sí será el aumento de la sensibilidad del reflejo nervioso ocasionado por algún accidente movilístico en el trabajo u en el hogar. Comúnmente se encuentran los pacientes que han tenido lesiones en el sistema nervioso debido a estos accidentes. Esta hiperreflexia podemos diagnosticarla cuando hay disminución del umbral, es decir, es necesario un estímulo más pequeño de lo normal con el que el martillo de reflejo va a ocasionar un desencadenamiento del circuito de respuesta. El segundo sería que la respuesta es más amplia de lo normal y la percusión desencadena un movimiento más intenso de lo normal. Lo otro sería que las respuestas son más rápidas de lo habitual y son repetitivas. En ocasiones se convierten en continuas y a esto lo podemos también relacionar con lo que es el clonus. La hiperreflexia encontramos lo que es el síndrome de Guillain-Barré. Este síndrome provoca que el sistema inmunológico ataque erróneamente nuestro sistema nervioso periférico. Otras causas pueden ser otras enfermedades neurológicas, ¿no? También puede ser ocasionada por el consumo ilícito de drogas como la cocaína y las anfetaminas,
obviamente por el grado de afectación que tienen estas drogas en el sistema nervioso. Ahora, en la hiporreflexia y la reflexia. Bueno, la hiporreflexia presenta mayor dificultad para detectar u originar un reflejo nervioso donde se va a disminuir la sensibilidad. Sin embargo, en la reflexia se va a hacer referencia a que se anula en su totalidad la sensibilidad que es necesaria para producir un estímulo adecuado para generar el reflejo nervioso. Otro dato es que la hiporreflexia está provocada por lesiones en el arco reflejo y sus integrantes, por ende, ya sea en la motoneurona, la vía aferente y la vía eferente. En cambio, en la arreflexia lo vamos a encontrar en pacientes en estado vegetativo y también en pacientes que son sometidos a una anestesia general.